El segmento anterior estuve hablando de la importancia del comercio internacional, que es clave para intercambiar una mayor cantidad de bienes y servicios, generar un aumento de las ventas de los negocios y ese aumento de las ventas de los negocios genera un mayor flujo libre efectivo. Y ese mayor flujo libre efectivo crea fundamentos para que la economía se expanda a nivel macro, pero también a nivel micro, que los negocios valgan más, genere un aumento del valor de las acciones. Si ese aumento del valor de las acciones se traduce en ¿qué? Un aumento de la riqueza financiera. Y esto crea una posibilidad de aumentar el nivel de consumo y esto a su vez entonces implica un círculo virtuoso. ¿Qué sucede? Lo que estamos viendo es una situación donde hay una guerra comercial China-Estados Unidos en el peor momento, porque China está en una situación de caída de su ritmo de crecimiento de la economía, el nivel industrial está descendiendo, su ritmo de variación, y entonces estamos ante una situación donde ese es el libre comercio, o no el libre comercio, porque no tiene libre comercio, ese comercio internacional China-Estados Unidos, pues ahora se ve perjudicado por el aumento de los aranceles de parte del presidente Trump. El presidente Trump ha estado estableciendo unos aranceles a las importaciones que vienen desde China hacia su territorio y también entonces China está retaliando y esto hace que caiga el nivel de actividad entre ambos países. De hecho, ha caído entre 10 y 14% ese flujo de comercio, lo cual ha hecho que ya China no sea el principal socio comercial de los Estados Unidos, sino que sea México, como les señalé en el segmento anterior. Y entonces lo que se ve es que está perdiendo ritmo de crecimiento de la economía. Entonces China se está acercando a una situación difícil en términos económicos por la desaceleración de sus exportaciones al principal mercado que hay en el mundo, que son los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos también se está perjudicando, aun cuando se piense que los Estados Unidos se estaría beneficiando, pues lo que estamos viendo es que las exportaciones al resto del mundo no están aumentando como tienen que aumentar, se tienen movimientos en el tipo de cambio que están compensando lo que sería la mejoría de competitividad que le permite el aumento de los impuestos. Por ejemplo, me voy a explicar en detalle. Vamos a suponer que el presidente Trump dice, le vamos a poner un arancel adicional de 10%. Eso significa que ahora los productores norteamericanos tienen 10% de protección frente a los chinos. No es 10% exacto porque va a depender del valor agregado, eso se calcula la protección efectiva negativa, todo eso, protección efectiva positiva, todos esos elementos. Ahora bien, ¿qué sucede? Que entonces los chinos dicen, bueno, como tú me estás poniendo un arancel de 10% y yo estoy perdiendo competitividad frente a ustedes, pues dejo de depreciar mi moneda, dejo de depreciar el yuan y llega entonces una depreciación que no es que compense totalmente lo que sería el establecimiento del arancel del 10%, pero se deprecia en algo y esa depreciación hace que entonces China pueda seguir exportando hacia los Estados Unidos o que exporte en una medida no igual que lo hubiese estado exportando, pero no tan bajo como hubiese estado exportando si solamente hubiese quedado en el análisis el aumento del arancel del 10% y no que se tome en consideración la depreciación del yuan en un 2-3%. Bien, entonces, ante esta situación de esa guerra comercial entre esas poderosas naciones, pues lo que se ve es una reducción del ritmo de crecimiento de ambas naciones y esto es grave. Esto es grave. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, ¿qué sucede? Si cae el ritmo de crecimiento, ¿qué le implica esto a las ventas? Esto implica para las ventas una disminución del ritmo de crecimiento de las ventas. Y si hay una reducción del ritmo de crecimiento de las ventas, usted tiene lo que es el nivel de beneficio que se reduce y el nivel de beneficio que se reduce, usted dice, pero se redujo el nivel de beneficio y se va a reducir entonces el flujo libre efectivo. Si lo traigo a lo presente, el valor fundamental de las acciones es menor. ¿Qué va a suceder en el mercado? Pues una venta masiva de esos títulos. Y eso sucedió esta semana. Miren, esta semana el Dow Jones, recuerden que el Dow Jones, estamos hablando de un indicador bursátil que agrupa 30 empresas, 30 grandes empresas norteamericanas y se agrupa, así como en el Standard & Poor's se agrupan 500 empresas o en el Nasdaq se agrupan las empresas tecnológicas, en el Dow Jones se agrupan 30 empresas que refleja la economía de los Estados Unidos. Esas 30 empresas tienen un índice que comenzó la semana de alrededor de 26.100 puntos y pasó luego
el martes a 26.394, pero el día 14 cayó a 25.500 puntos, o sea, cayó en 800 puntos. 800 puntos cayó el miércoles, 800 puntos el Dow Jones. Obviamente que ante esa situación, esa economía se tambaleó. Una caída de esa magnitud en el Dow Jones significa incertidumbre. Si ustedes se buscan lo que es la evolución del Volatility Index, que es el índice de volatilidad o el VIX, se ve cómo se dispara, pero fuertemente se dispara, porque no solamente se colocó una gran cantidad de instrumentos a la venta, sino que después, ante cualquier noticia positiva, entonces comienza a haber una tendencia hacia la compra de esas acciones. Y al comprar esas acciones, entonces vemos que hay cierta recuperación. De hecho, el mercado cerró en 25.886. Es decir, que si se compara con el lunes, hubo una caída de alrededor de un 1%. Alrededor de un 1% cayó el mercado, el Dow Jones cayó un poquito más del 1%, cayó el Dow Jones, pero también cayó el Nasdaq, también cayó el S&P 500, de manera que si usted tenía riqueza financiera ahí invertida y cae el Nasdaq, cae el Dow Jones, cae el Standard & Poor's 500, pues entonces usted ahora es menos rico que antes. Y al ser menos rico que antes, usted tiende a consumir menos. Y al consumir menos, cae la actividad económica. Así que esa medida de restricción al intercambio comercial China-Estados Unidos, miren cómo tiene un impacto negativo. Otro tema también importante que hay que tomar en cuenta es que se tiene una situación y es que ante la incertidumbre, ¿qué hacen los agentes económicos? Abandonan los títulos de renta variable, que son las acciones, y se van a títulos de renta fija, como los bonos del Tesoro. Y se van a comprar bonos del Tesoro de largo plazo. Por ejemplo, van a comprar un bono del Tesoro a 10 años. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, ¿qué significa los bonos del Tesoro a 10 años? Yo quiero saber es qué es lo que viene en términos económicos. Y como viene una situación donde se puede percibir de caída de la actividad económica, entonces eso implica que si cae la actividad económica van a tratar de reducir las tasas de interés. Van a tratar de reducir las tasas de interés y por lo tanto el precio de los bonos vigentes van a subir. Y entonces si el precio de los bonos vigentes va a subir, ¿qué va a suceder? Que antes de que suba, usted va a comprar. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, usted debe vender caro y comprar barato. Si usted percibe que la tasa de interés va a bajar y por lo tanto el precio de los bonos vigentes va a subir, porque si los nuevos bonos tienen una menor tasa de interés, el que usted tiene, que paga 2, por ejemplo, y el que va a salir paga 1.5, el que usted tiene que paga 2 va a subir de precio. Entonces, si usted ve otros que están pagando 2 en el mercado, usted va a salir a comprarlo. Ahora, cuando usted sale a comprar, el precio comienza a subir. De tal forma que el rendimiento efectivamente baja. El rendimiento de ese, como usted tiene que pagar un mayor precio de lo que vale en el mercado, entonces eso significa que el rendimiento baja porque usted está pagando más del precio normal o del precio nominal de ese título financiero. De forma que lo que está sucediendo ahora mismo es que la curva de rendimiento, que es una curva que por lo general tiene una pendiente positiva, si usted lo ve en su pantalla, usted estaría viendo algo como esto. Vamos a ponerlo de tal forma. Aquí está, mira. Ahí usted tiene esa pendiente positiva. Aquí es el presente y aquí es el futuro. Esto es el año 0 y este es el año 10. Ahí usted ve que tiene una pendiente positiva. En la medida en que pasa el tiempo, usted requeriría que le paguen una mayor tasa de interés. Usted ve, en la medida que pasa el tiempo, la tasa de interés va a ser mayor. La tasa de interés va a ser mayor en la medida que pasa el tiempo. Aquí tenemos los años, 0 años, 10 años, 0 años, 10 años. Aquí vemos que usted tendría que recibir una mayor tasa de interés. Pero ¿qué pasa? Como los agentes económicos están saliendo de las acciones y se están yendo a comprar títulos a 10 años, esos títulos, cuando usted los compra, entonces sube su precio, pero baja la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés hace esto. Y la curva que tenía pendiente positiva se pone así, pendiente nula. Pero no solamente esto, que es una neutralidad, sino que luego hace esto y se convierte en negativa, de tal forma que los títulos a 1 año o a 6 meses o incluso a 2 meses tienen una tasa de interés mayor que la tasa de largo plazo. ¿Y qué significa eso en la curva de rendimiento? Eso significa que hay una distorsión porque usted estaría recibiendo un retorno que es menor por un instrumento de más largo plazo. Y eso obviamente es algo totalmente ilógico.
De tal manera que usted necesitaría estar en una situación donde lo ideal es que estaría pues adquiriendo un instrumento de más largo plazo a mayor tasa de interés, no adquirir un instrumento financiero a menor tasa de interés con mayor plazo. Y eso, ¿qué información implícita tiene? Que viene una recesión. Eso es lo que dice. Los agentes económicos, al salir a comprar esos títulos, el mensaje que están enviando es que ellos piensan que viene una recesión económica. Eso es lo que piensan. Eso es lo que piensan. Y eso es grave. Porque si piensan los agentes económicos que viene una recesión en los Estados Unidos, eso lo que implica es una reducción de su consumo, una reducción de su inversión. Y al reducir el consumo y la inversión, que son los dos componentes más importantes en la economía norteamericana y en mucha economía, incluyendo la dominicana, al reducir el consumo y la inversión, su ritmo de crecimiento o incluso retroceder el consumo y la inversión, pues entonces el Producto Interno Bruto retrocede. Y puede entonces retroceder de una forma tal que si lo hace 2 trimestres consecutivos, efectivamente se manifiesta una recesión económica. Y eso es grave. Eso es impactante, eso significa un aumento del desempleo, eso significa un deterioro de las condiciones de vida, eso significa reducción en los flujos de comercio a nivel internacional, o sea que es algo muy negativo eso que el mercado estaría mandando la señal. El presidente Trump está relativamente molesto con esta situación, pero él tiene que entender que eso también está relacionado con lo que son todas estas políticas que se han estado ejecutando. Esa política de mandarle mensajes a los chinos de que le voy a subir los aranceles, obviamente que esto hace que entonces caigan los flujos de comercio, se deteriore las ventas de las empresas norteamericanas y al caer las ventas de las empresas norteamericanas o la expectativa de las ventas de las empresas norteamericanas, cae el precio de las acciones. Esa incertidumbre aumenta la demanda de títulos de largo plazo, títulos de renta fija, como son los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años. Y le voy a decir cómo están los bonos. Por ejemplo, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, ahora mismo estaría, después que estaba cerca del 2%, ahora está en 1.56%, 1.56%. Ahora, hay otros bonos que todavía está peor la situación. Todavía está peor. Fíjense el bono en Alemania, menos 0.68. O sea, es negativa la tasa de rendimiento de esos títulos. Han comprado tantos títulos que la tasa de rendimiento es negativa. Porque la gente se ha ido a los títulos del gobierno alemán, que son sumamente fuertes esos títulos. La gente se ha ido a comprar los títulos del gobierno alemán porque sabe que no le va a hacer ningún incumplimiento, le va a cumplir y prefiere pagar un precio que incluso va a estar por encima que el recurso que al final va a recibir cuando venza ese título a 10 años. Porque una tasa de interés negativa significa que usted paga 101 y recibe 110. 100. 101 y recibe 100 en un periodo de 10 años. Oigan bien, usted compra el 101 y después lo que recibe es 100. Obviamente que eso implica un deterioro de su nivel de bienestar. Japón, menos 0.237. Menos 0.237, igual, usted compra por encima de 100 y recibe 100. Obviamente que eso significa que usted está perdiendo dinero. El Reino Unido, 0.468. O sea que ahí vemos como Estados Unidos 1.56, antes era 2%, hemos estado observando una reducción de esa tasa de rendimiento y la curva que era positiva, de la curva de rendimiento, ahora va a tener pendiente negativa. Algunos elementos que usted pudiera interpretar, bueno, pero hay algo positivo en esto. Sí, porque si se ve que la actividad económica a nivel mundial se retrae, si los flujos de comercio se retraen, eso significa menos barcos, eso significa menos actividad. Si hay menos actividad, menos consumo de petróleo. Y por eso el petróleo se ha mantenido relativamente estable en el entorno de los $55. De los $55. Es decir, que no tenemos una situación donde el precio del petróleo se puede prever que va a subir $80, $90, etc. O sea, si yo me voy a lo que era el precio del petróleo, por ejemplo, en el 2014,
ahí teníamos que era alrededor de $79 y ahora es $55, $54,93 el precio del petróleo. O sea, estamos hablando de alrededor de $23 menos. Recuerden que por cada dólar que se reduce el precio del barril de petróleo, República Dominicana tiene un ahorro de $50 millones al año en su cuenta corriente de la balanza de pagos, que son las cuentas con el exterior. $50 millones por cada dólar que se reduce. O sea que si usted tiene una reducción de $10, estamos hablando de $500 millones. Si tiene una reducción de $20, significa $1.000 millones que está quedándose en los bolsillos, ya sea del consumidor o ya sea del Estado, porque el Estado cobra una parte de eso en forma de impuestos. De manera que se ve ahí claramente lo que está sucediendo, esa volatilidad en los mercados. Esa volatilidad significa ese nerviosismo en el precio de las acciones, ha hecho que la gente se vaya, los agentes económicos se vayan hacia los títulos de renta fija, y al irse a títulos de renta fija han convertido la curva de rendimiento que era positiva en una curva de rendimiento con pendiente negativa, y esa curva de rendimiento con pendiente negativa manda como mensaje que viene una recesión. Y entonces el juego ahora, la ficha clave de esto lo tiene ¿quién? Jerome Powell. Jerome Powell es el que tiene la ficha última, y eso es la que se va a ver en los próximos días cuando él dé su discurso con relación al estado de la economía norteamericana y cuál debe ser la política monetaria. De eso vamos a hablar en el próximo segmento.